Familia, placer, buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo le va, Martínez? Placer enorme encontrarte. Otra Mauricio, semana nuestra, bienvenido. ¿no? Sí, señor. Y ya empezando a hacer deportes. Volvimos. Volvimos. Poquitito. Bien, pero bien. Octubre, ¿eh? Bien. Octubre. Señores, increíble todo lo que nos está pasando. Bueno, a ver, empecemos. Por favor, ¿me pones la foto? ¿Homenajeamos al doctor Pita? Seguro. Me parece que la gente de AMRA lo ha homenajeado. Hasta pronto, Pablo. ¿Por qué, Mauricio? Es nuestro abogado laboralista y que obviamente también fue gestor de AMRA como sindicato. La verdad que un laburante, un trabajador más con experiencia sindical, sobre todo fue abogado del sindicato de vitivinícola, así que tenía una experiencia excelente y bueno, ha sido colaborador nuestro, ayudando a muchos colegas con problemas laborales y bueno, lamentablemente lo perdimos. No por coronavirus, por otras patologías, pero la verdad que la memoria va a estar siempre. Bueno, dijimos saludos a la familia. El colegio médico sigue atendiendo, es el único que se destaca con esa atención, con el cuidado que merece. Digo, el Morón, ¿no? Incluso tenemos de 10 a 13 horas, pero bueno, hemos incluido algunos otros horarios excepcionales porque está la adjudicación de los residentes para los distintos cuadros de los hospitales, así Bien. que tenemos más trabajo que de costumbre. Hablando de residencias. Hablando de residencias, pero quiero decir, no vamos a entregar este año, como todos los años, las plaquetas, no, pero plaquetas, el año que viene seguramente juntaremos a las dos camadas. Esas imágenes que vemos ahora son de médicos residentes del Posadas, que están recibiendo el diploma. Después de 4 años de esfuerzo, de trabajo, el merecido reconocimiento de lo que han cumplido, ¿no? Bueno, gracias. Abrimos. Esto es el consultorio. Quédate porque la primer nota es conmovedora. El doctor Viudés y una mirada optimista del COVID. ¿Lo podemos decir así? Es así, por lo menos una mirada realista, bien, más que optimista. Ya estamos con ustedes. Dale. Estamos después de los saludos formales, de la apertura, vamos a charlar con el doctor José Manuel Viudés, que ya lo tenemos y no lo queremos demorar, compartiendo nosotros un poquito de agua, él tomándose algún mate. Hola Doc, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andan? Gracias por contactarse. Placer enorme. Debo agradecerlo al aire, que en el primer contacto tuviste respuesta inmediata y sabemos que estás ocupado. José Manuel es neumonólogo, es gerontólogo, charló con nosotros la otra vez. A ver, una buena que intento rescatar. Voy a ir al italiano, que es una cuna de tu trabajo. La doctora, hace un ratito Laura Figueras me decía del CEMIC que está un poquito mejor, que hay respiradores, que hay camas libres. Estoy hablando de un lugar privado. ¿Cómo están las cosas en el italiano, José Manuel? Sí, también se empieza a notar claramente incluso en los pasillos del hospital, en la guardia y en terapia intensiva, la menor cantidad de camas ocupadas. ¿Podemos alentar que puede haber una disminución de la letalidad del COVID? O sea, ¿podemos aventurar eso? Porque vos sabés que el otro día tuvimos al director del Hospital Posadas, el doctor Alberto Maceira, que también nos comentaba que después del colapso que tuvo en estas semanas anteriores, aparentemente, bueno, tenía 5 o 6 camas libres, 5 o 6 respiradores, así que realmente estaba muy alentado por eso. ¿Vos qué te parece? ¿Qué podés colegir con respecto a estos datos? Sí, le quiero contar otra cosa interesante porque tengo un amigo que es el jefe de neumonología del Hospital Santo Gianni y cuando comenzó esta crisis, como sabe que a mí me gusta mucho el tema de COVID, me pidió que vaya 3 veces por semana a Don Oren a trabajar con él y teníamos una sala de 30 pacientes con COVID y hace 2 semanas la tuvimos que cerrar porque no teníamos más pacientes. Así que no solamente el Posadas, que está en provincia, el Santo Gianni, que está en una zona intermedia entre provincia y capital, y el italiano, claramente todos coincidimos que el pico ya pasó y que creo que claramente el resumen mío sería que sí, la letalidad disminuyó por 2 motivos. Primero,
la famosa cuarentena dura que tuvimos al comienzo, y estas cuarentenas que si bien no fueron del todo efectivas, claramente nos dieron tiempo para prepararnos y sobre todo para aprender, ¿no? Aprendimos muchísimo y encontramos dos drogas que creo que hicieron la revolución y que no son tan famosas para mí. Una es la dexametasona, que sí es famosa, que lo encontraron los ingleses, y la otra es el anticoagulante, la heparina de bajo peso molecular, porque son lo que los italianos decían al comienzo, ¿no? No sé si se acuerdan que decían, había un video que decía, esta enfermedad no es de un virus, sino es de una coagulopatía y una inflamación. Bueno, finalmente tenían razón, las autopsias le dieron la razón, y yo creo que esas dos drogas demostraron claramente, para mi gusto, cambiaron la mortalidad. Y una cosa más, nosotros agregamos en el sistema ambulatorio, y recomendamos a todos los médicos, que controlen a sus pacientes con saturometría. Y yo creo que eso hizo la diferencia, porque ya un emergentólogo publicó un trabajo en el Washington Post y diciendo que le llamaba la atención que después de 30 años de emergentólogo, él lo que veía era la famosa hipoxia feliz, que eran tipos que venían muy comprometidos, sin embargo sin ningún síntoma de disnea, y él se encargó de seguirlos y ver que la tomografía era totalmente poco coincidente con los síntomas, o sea, había una asincronía entre la tomografía y los síntomas, y lo interesante que él rescató es que él decía que era interesante evaluar a esos pacientes con un saturómetro y que el saturómetro sí era un marcador fiel de que estaba pasando algo grave, aunque el paciente no lo sintiera. Entonces nosotros aprendimos ese mensaje de este emergentólogo que es muy famoso y le recomendamos a todos los pacientes con factores de riesgo, que ahora les puedo decir claramente lo que obtuvimos, los obesos, los diabéticos, los hipertensos, hombres mayores de 70 años que tuvieran COVID, a todos esos pacientes le hacíamos comprar un saturómetro y le pedíamos por favor que se saturara cada 6 horas y que nos mandara la fotito a cada médico que seguía a esos pacientes. Y eso para mí marcó la diferencia, porque ponerle precozmente a ese paciente cuando llegaba a 93, y el 90% de los casos llegaba a 93 sin síntomas, pero ponerle cuando bajaba de 94 para 93 la dexametasona precozmente y el Clexane en domicilio, creo que es lo que cambió la mortalidad en esta enfermedad. José Manuel y Mauricio, ¿es de acceso fácil un saturómetro? Sí, sí. ¿Cómo es el estudio? Es Contale a la gente. no es un estudio, es un saturómetro de pulso, es un aparatito muy chiquito. El famoso aparatito que se pone en el dedo y se mide la saturometría de oxígeno. Es muy sencillo, tienes digital, así que se puede ver, lo puede evaluar tranquilamente el paciente, le pasa el dato al médico y el médico le va a decir, digamos, en qué situaciones está. José Manuel, te escucho con tanta atención y venimos de estar hablando con Mauricio mientras preparamos el programa, venimos de compartir medios de información, las redes, la tele. Parece otra realidad, ¿no? Digo, sí, el final de las 8 de la noche nos termina decayendo cuando vemos la cantidad de muertos. ¿Cómo es esta realidad? ¿Dónde nos situamos? Por eso se estás contando otro aspecto, otra situación. La realidad, según lo que vamos viendo, por supuesto de a poco y siendo cautos, es otra. Sí, yo creo que la moraleja es esta. La Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, la provincia de Buenos Aires, esa ruptura, la grieta tonta de política, esa unión que tuvieron, esa organización que tuvieron, es el éxito. O sea que yo creo que hay que llevar este éxito, para mí rotundo, entre la provincia y la ciudad, la concomitancia del trabajo. Nosotros recibimos pacientes de provincia en el italiano y en la provincia reciben pacientes nuestros de capital. O sea, nunca tuvimos problemas, tuvimos un diálogo muy fluido, muy frecuente. Tenemos una sucursal en La Matanza del italiano, o sea que fue muy bueno eso. Demostramos que estuvimos a la altura y como siempre, ¿no? Los gestos humanos son los que cambian las grandes batallas, dependen de los gestos humanos. Yo creo que eso hay que trasladarlo al interior y estamos a tiempo. Creo que tendríamos que llevar gente capacitada que pasó por esto al interior, llevar representantes kinesiólogos, neumonólogos, emergentólogos y terapistas y empezar a instruir a esta gente en esto, ¿no? Porque hay una cosa que a mí me preocupa sobremanera, Mauricio, usted que comparte conmigo este grupo de WhatsApp, y hoy estuvimos discutiendo eso. Lo que yo veo del interior y es que más miedo me da es que yo lo de los espejitos de colores, a mí me da mucho miedo ese tema. Yo creo que la gente del interior, sabiendo que tenemos drogas, como le acabo de contar, sencillas, accesibles, de muy fácil acceso, ya tenemos mucha experiencia, me preguntan todos los días, y en el chat, usted también lo habrá visto, Mauricio, de drogas nuevas, posiblemente, probablemente, que sirvan.
A mí me angustia muchísimo porque yo también he peleado con todo el mundo. Y digo, pero si tenemos drogas validadas internacionalmente, trabajos científicos, autopsia que demostraron que esta enfermedad producía coágulos e inflamación, que ningún antiviral parece ser importante. Entonces, la pronación es importante, ventilarlos precozmente importante, y esto que decíamos con el saturómetro, poder actuar precozmente. Sin embargo, todos los días estamos buscando un espejito, o sea, algo fantástico que caiga del cielo cuando tenemos delante de nuestros ojos las herramientas y el éxito que acabo de contarles. ¿Cómo explicamos esto, Mauricio? Porque, No, sí, a ver, voy a repetir. En el Santoyani había 30 camas ocupadas. Hoy están libres de COVID, ¿no? Sí, sí. Dos cosas. Una, obviamente, concuerdo con él y que todos somos, incluso también los médicos, buscando la fantasía, ¿no? La fantasía de algo mágico que de pronto... Y uno tiene cierta competencia entre los mismos científicos de ver qué otro elemento podemos poner en juego para superar este problema. Y yo pienso que, como dice José Manuel, lo que hay que ir con lo ya probado. Con lo ya probado es efectivo. Bueno, avancemos, ya hablamos ya de patología, hablamos de gente con COVID y con alguna complicación. En el otro aspecto, lo que me parece importante es que señalar que estamos en una meseta alta, porque tal vez puede dar confusión lo que dijo José Manuel, de que ya superamos el pico. El pico tal vez lo tendremos alto en una meseta plana o que se eleve un poquito. Pero que va a seguir siendo alto. Lo que nos llama la atención a todos es el tema de la letalidad, o sea, de las complicaciones que surgen, que hace que de pronto se tengan que internar más. Obviamente se están internando menos porque hubo 30 camas que ya no se ocuparon más. Hay respiradores, hay camas en terapia. Pero nadie dice eso. Bueno, pero eso es lo que hay que llevarle también tranquilidad a la población, ¿no? Y me parece que estas cosas, tal vez muy subjetivas, ¿no? O sea, que uno quiere también, en su afán de mejorar la cosa, ver que hay algún toque, digamos, de esperanza antes de la vacuna, ¿no? Que me parece que eso también es importante, sin descuidar todos los elementos que tenemos en juego para prevenir todo lo que sea el contacto, ¿no? O sea, todo eso sigue igual, la responsabilidad individual, la responsabilidad social, todo lo que sabemos lo tenemos que seguir manteniendo justamente para mantener esta meseta, pero evitar, obviamente, el tema de lo que significa la letalidad o acompañado de una complicación. José Manuel, ¿cuánto de lejos estamos de la vacuna? Debemos seguir, también allí se manejan lugares lejanos. ¿O es marzo, o es abril, o es comienzos del 21 o principios del 22? Sé que es una pregunta difícil que puedas darnos, pero digo, en este marco de un poquito de positivismo, ¿dónde estamos? No, estamos muy cerca y tenemos algo muy interesante que quería compartir con ustedes. Salió una revista de New England esta semana sobre la eficacia en los adultos mayores, porque las vacunas, que nadie está contando este tema, se han probado en jóvenes. ¿Por qué? Porque van a tener menos efectos colaterales, son más voluntarios, no tienen miedo porque saben que la juventud los protege, pero esta patología es letal, como decía Mauricio, en este grupo de pacientes mayores de 70. Y salió una muy buena noticia que probaron una vacuna, que es la de Estados Unidos, en pacientes mayores de 70, 2 dosis, y han logrado, primero, que tuvieron contra placebo muy pocos efectos colaterales, prácticamente ninguno importante, lo mismo que la vacuna de la gripe que vemos siempre, que es el dolor muscular y un poco de febrícula. Pero lo más interesante es que lograron una alta tasa de concentración de anticuerpos en mayores de 70, cuando supuestamente nosotros sabemos que los mayores de 70 supuestamente les costaría conseguir una tasa de anticuerpos alta, y lo han logrado. Así que sí, soy muy optimista porque estas vacunas ya están, me parece, en carrera de próximamente ponerse en el mercado. Yo creo que sí, va a ser febrero o marzo, y por eso es importante lo que estamos hablando ahora, que el optimismo que estamos hablando, definirlo como optimismo de la palabra que viene de obrar, de ópera. O sea, esperemos la vacuna con optimismo, pero no con mesianismo. Mesianismo sería esperar así quietitos, sin tomar ninguna medida, y esperar la vacuna, encerrados en nuestras casas. No, yo digo, que los médicos tratemos de informar al interior de cómo nos fue, nuestras experiencias, hacer Zoom a todos los hospitales, que los hospitales se preocupen del interior por tratar de buscar la conexión con nosotros, y para que nos pregunten nuestras experiencias y esperar a este bicho. Esto sí es importante para mí, lo que yo aprendí. Voy a usar un término futbolístico, a ver si me entienden.
Lo que yo aprendí en 6 meses es que este virus uno tiene que esperarlo no en el área, porque este virus en el área es Messi. A este virus hay que esperarlo en la mitad de la cancha y poner un 5 tapón. O sea, un tipo que lo pare en la mitad de la cancha, porque una vez que se te escapa, y eso es lo que está pasando en Inter, una vez que se te escapa, en el área es infalible. Entonces, ¿a qué me refiero con el 5 tapón? Obviamente que es metafórico, a ir a buscar los pacientes, testearlos en la casa, buscar los convivientes y, como les decía, hacer una inversión en saturómetros o ir a saturar a estos pacientes y enseñarle esto, que el tipo precozmente en la casa, cuando caiga la saturación, inclusive si no tenemos test diagnósticos, que puede pasar, porque el mundo estaba en una nueva crisis, entonces se van a llevar de vuelta todos los test. Bueno, usar tomografías porque hay el score de tomografía que estamos usando tiene 90% de posibilidad diagnóstica. Y si a eso le sumamos que hicimos hisopados en todo este invierno que pasó, al 97% de los pacientes con síntomas respiratorios que hisopamos, 97% eran coronavirus. Entonces, si juntamos esos dos datos estadísticos, 97% de los tipos que tengan un resfrío con fiebre y síntomas de resfrío o gripe, como nosotros que llamamos, 97% van a ser coronavirus. Y si le hacemos una tomografía, si no tenemos test diagnóstico, y la tomografía es compatible, comencemos con el tratamiento de dexametasona, pronación, o sea, ponerlo boca abajo y clexane en el grupo que está indicado, y no esperemos el resultado, porque eso sí es importante. Ser precoz en el uso de la dexametasona, ni bien al paciente le cae el oxígeno, es lo que cambia la mortalidad. Y ahí estamos retrasados. Yo tuve una entrevista con un médico, con un periodista de Corrientes, y me contó un caso de un médico que, como el diagnóstico no se lograba hacer, tardaron días en confirmar el diagnóstico, y sumemos a eso que el PCR tiene un 30% de falsos negativos, o sea que al 30% de los pacientes vamos a pensar que no tienen COVID y tienen COVID. Entonces, te diría que tenemos que poner el 5 en la mitad de la cancha y pararlo ahí. O sea, si no tenemos el test o dio negativo, pero pensamos que es un caso positivo, hacer una tomografía y en minutos sabremos que tiene tomografía compatible, síntomas compatibles. Tratar de más con dexametasona a un paciente no pasa nada. Nosotros los neumonólogos usamos dexametasona, el famoso decadrón, todo el mundo se usa y se usa además. Así que en este caso, tratar de más un paciente con riesgo de COVID grave o moderado, precozmente, por eso digo, la mitad de la cancha, poner una marca ahí, hace que el virus no llegue al área y no nos sature los sistemas, porque la mortalidad cambia porque no se saturaron los sistemas. José Manuel, yo sé que sos muy amigo también de las estadísticas y demás, así que ¿a vos qué te parece con esta convivencia que ya tenemos, obviamente con el coronavirus, está con nosotros y nos va a acompañar en estos meses próximos, eso es seguro, con esta meseta alta y estos casos que se van produciendo día a día? ¿Qué tan lejos vamos a estar cuando esté cerca la vacuna también de la inmunidad de rebaño? Muy buena pregunta. Yo todos los días me hago esa pregunta y creo que mirando, como sea optimista, ¿no? El vaso medio lleno sería que la velocidad que está tomando el virus en el interior de alguna manera va a ser protectiva, porque no es lo que buscamos, pero es un error no forzado que se nos escape de la mitad de la cancha. Nos va a hacer a los defensores, digamos, más cancheros para este virus. O sea, vamos a adquirir una inmunidad de rebaño. Y yo pienso igual que usted, que yo creo que el invierno que viene no va a ser lo que nosotros nos imaginamos de malo. Siempre y cuando mantengamos la distancia social y el barbijo, no creo que va a ser tan letal, porque creo que es lo que pasa en Europa. Para mí lo que pasa en Europa es, ellos hicieron el efecto rebaño. Hay un artículo también interesante en la New England de la variolización, que es usar barbijos no tan buenos, hizo que esta gente tenga algún mínimo contacto del virus con baja carga, y probablemente por eso la mortalidad es tan baja ahora en Europa. Yo creo que lo que usted dice es fundamental. Cuando llegue la vacuna para el grupo de riesgo y el personal de salud y el personal de seguridad, el otro grupo de riesgo, el otro grupo que no es de riesgo, probablemente ya haya adquirido la inmunidad de rebaño y vamos a tener un mejor invierno de lo que nos imaginamos. Bueno, tengo que cerrar. En la contaminación de la nota anterior, José Manuel, yo extraje, palabras tuyas, ¿no? Bajamos la mortalidad, estamos a la mitad de otros países. Y después de esta, bueno, mejor aún, ¿no? Y lo otro, lo frívolo, ¿de qué equipo sos de fútbol? Bien fútbol. Fanático de River, contento por anoche. Yo soy de Boca y mi compañero igual, pero debo decir que yo vi el partido de mi Boca
bueno, no voy a opinar al aire, y vi un poco el de Mejor, ¿no? River. Ayer, qué buen equipo tiene. Y está La jugando- verdad, qué buen equipo tiene. La verdad, felicitaciones Sí, por Gallardo, la totalmente. verdad que hay que sacarse el sombrero. Gracias. José Gracias, Manuel, gracias. podemos volver a molestarte, es hermoso Sí. hablarte. De verdad, más allá de que contaminamos esta nota con un sesgo positivo, no sabes lo bien que nos hace a los que estamos acá. Muchísimas gracias, Doc. Un abrazo grande, José Manuel. Muchas gracias a ustedes y siempre es un placer estar con ustedes, cuando quieren. Gracias y a cuidarse, gracias. Bueno, no sé, decí vos algo, vamos a la pausa. sé. No, simplemente es muy claro, muy tranquilo, muy apasionado. Pero contó algo que no se cuenta. No, A y ver, eso es importante, Vos te porque- enojás con los medios. Porque realmente buscan títulos. No busquemos títulos, tratemos de acompañar. Y como yo dije la vez pasada, todo el mundo dice, es la cuarentena que se hizo. Ya no tenemos más cuarentena. Realmente, en la práctica, todo el mundo sale y demás. Lo que queremos hacer es que, por favor, los que necesiten, con todos los recaudos, salgan, trabajen, hagan sus cosas y vuelvan a sus casas. Y los que no necesiten, quédense en sus casas. Yo sé que es duro, yo sé que es prolongado, que es difícil, pero eso acompaña a que de pronto no tengamos tantos casos y tampoco, sobre todo, no tengamos letalidad, no tengamos muertos. ¿Qué me dice? ¿Está en el piso el doctor Santos Tieso para charlar con nosotros? Pero qué maravilla, maravilloso. De Calabria lo tenemos acá. Pausa, esto es el consultorio, hoy más que nunca, ¿no? Televisión saludable, ya venimos. Centro de Ojos Ituzaingó. Aparatología de última generación para corregir los vicios de refracción como miopía, hipermetropía y astigmatismo. Tratamiento quirúrgico del glaucoma. El equipo de cirugía del centro está entrenado para que todo paciente experimente una cirugía rápida y sin dolor. Centro de Ojos Ituzaingó. Para ver la vida en toda su dimensión. Juncal 258, Ituzaingó. Bueno, abrimos. La contaminación es el WhatsApp que está en pantalla, Dire, ¿no? Bueno, allí puede contactarse, digo, es una manera de tomar opinión. Seguimos con el sabor de haber escuchado a Viudez recién, y antes de presentar al invitado, en la antesala a que entrara al estudio hablábamos de lo mismo. Cuánto contamina la grieta, y precisamente él destacaba que al haberse roto y trabajar en el AMBA,
nación, ciudad, provincia, todos habían logrado que eso pasara. Y eso es casi lo que piensa Y que también. el problema ahora está radicado en el interior. En el ¿no? interior, claro. El doctor Santos Tieso, lo anunciamos antes, qué placer. Llegado desde Calabria de noche y en tren. ¿Cómo está? ¿Cuándo volveremos a Calabria? Qué ganas de volver a tu Calabria, ¿no? Sí, ¿Extrañás? Sí, siempre da ganas de volver, siempre. ¿Esa grieta es la que nos define y nos divide tanto en este tema de salud? No tanto, no tanto, realmente no tanto. ¿Vos creés que estamos en un camino de salida en algún momento? A mí me da toda la impresión de que estamos saliendo bastante bien. Evidentemente la inmunidad de rebaño se va dando, evidentemente, porque de estas cosas lo que sí no podemos hacer es relajarnos totalmente, porque este virus del cual estamos aprendiendo los médicos todos los días, nos está diciendo que tiene una alta contagiosidad, ¿correcto? O sea, si bien tiene una baja mortalidad, se contagia muy fácilmente. Lo que yo estoy viendo desde el punto de vista médico respecto de las últimas cosas que he leído y la información que tengo de los hospitales, es que el que está en contacto con una carga viral muy fuerte y que descuidado, ese es el que hace la patología, o sea, la enfermedad más grave. O sea, esto lo vimos con respecto a los otorrinolaringólogos. Los primeros que caímos fuimos nosotros, pero ahora se está viendo también en los anestesistas. Por eso es que yo le digo a los anestesistas: protéjanse bien cuando están trabajando, porque ustedes están trabajando directamente en la vía aérea. Y entonces ahí donde la carga viral es muy fuerte y donde el virus está con todo, porque uno tiene que también hablar de qué cosas. No es lo mismo que vos te contagies con un virus que salió directamente gordito del paciente en el momento, a que vos por allí hubo un coronavirus, un paciente con coronavirus infectó la mesa, ¿correcto? Y se fue, y la mesa no la usó nadie por 4 o 5 días, ¿correcto? Y no la limpiaron bien. Probablemente te contagies con ese coronavirus, pero ese está más atenuado, porque uno tiene que ver qué es lo que pasó con las vacunas. O sea, cuando vos te pones a estudiar la vacuna antirrábica, ¿cómo nace la vacuna antirrábica? Un genio como Pasteur que pensó que se podía atenuar a un virus, es decir, hacerlo menos mortal, como el de la rabia, por ejemplo, pero conservando la capacidad antigénica. ¿Qué quiere decir? Que manteniendo la capacidad de generar anticuerpos. Entonces, ¿qué hizo Pasteur en la vacuna antirrábica? Tomó conejos infectados de rabia y le sacó la columna, la médula espinal, y la empezó a disecar al sol. Entonces, después de disecarla 15 días al sol, él notó que la posibilidad de transmitir rabia por eso, si se lo inyectaba a otro animal, el animal no se infectaba. ¿Y cuál fue el fundamento de la vacuna de él? Es que el paciente que lo muerde un perro no tiene tiempo de formar anticuerpos adecuadamente. Entonces, ¿qué él hizo? Inyecta primero
vacuna con el virus atenuado 14 días, después 13 días, después 12 días, y al final le inyecta prácticamente el virus vivo y el paciente no se enferma. Esto también lo tenemos que aprender, que esto existe también en el coronavirus. Lo que pasa es que es lo que decía Mauricio y ustedes recién, se está escribiendo los libros de coronavirus. Ahora, esta es la realidad de hoy. A ver, déjame que vuelva, Santo, a tu especialidad. Entre los síntomas, el dolor de cabeza, la fiebre, hoy todos pierden el olfato. ¿Es tan así? Y ya que viene tieso, me dice alguien de allí, ¿el olfato se pierde un poquito o se pierde todo? Se puede perder todo, anosmia, o se puede perder poco, hiposmia. O sea, son palabras que utilizamos los médicos. Son raros ustedes los médicos. No somos rarísimos. Son raros. Un poquito o todo. Hágamelo ¿viste? fácil. Un poquito o todo. Pero no todos los pacientes con coronavirus pierden el olfato. ¿Te llega al consultorio esto, esta consulta? Sí, no tengo olfato, no como tengo una olfato. cebolla y es una manzana. Pero, o sea, el 34% más o menos de los pacientes que padecen coronavirus tienen este síntoma. No es que todos los pacientes con coronavirus tienen, y no todos aquellos que perdieron el olfato tienen coronavirus, por Dios, Bien. ¿no? ¿Por qué? Porque son... No es directo. No es directo. La gente se asusta mucho. Hay que a ver, en los pacientes que le baja el olfato, como único, prácticamente a veces empezando la enfermedad, sin tener otros síntomas, prácticamente son los que después lo recuperan todo y se enferman gravemente muy pocos. Bien. Muy pocos. ¿Que baje el olfato qué significa? ¿Que hay cosas que huele y cosas que no? Cosas que huele ¿Así es? y que huele menos. Ajá. Que huele menos, correcto. Porque esto, en medicina es todo sencillo si uno lo estudia en forma sencilla, ¿no? Nosotros decimos que, a ver, la falta de olfato pueden ser por dos causas. Uno, porque no pasa el aire por la nariz. O sea, uno se congestiona, respira por la boca y no huele porque respira. No puede respirar por la nariz. Eso te lo puede dar cualquier alergia, se inflama el cornete y entonces el paciente no puede respirar bien. La otra cosa es que si el paciente tiene un pólipos nasales, que son bastante comunes también, el paciente no tiene olfato porque no pasa la sustancia odorífera, o sea, la sustancia no me la haga química. Complicada. Ahí está. La sustancia química que da el olor, que tiene, no puede entrar en contacto con el órgano receptor en la nariz, en el techo de la nariz, y entonces no respira, no porque tiene problemas en el receptor, es decir, en el bulbo olfativo. No le llega el aire. O se me ocurre también en los pacientes que fuman y que hacen un cáncer de laringe, muchas veces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Para salvarle la vida tenemos que sacarle la laringe, hacer el vaciamiento del cuello. Y por supuesto que quedan respirando por un agujerito acá, por el traqueostoma. Ese paciente ya dejó de tener olfato, no porque perdió el olfato, sino porque no puede respirar por la nariz. ¿Van emparentados el olfato y el gusto? Totalmente. Siempre. Prácticamente uno degusta con la nariz. Está bien lo que dice, porque digo, si alguien está mirando y dice, uy, perdí, no siento tan, viste, no todo es coronavirus, digo, no es un signo de esto. Y además también pensemos, Santos, que de pronto cuando uno tiene un plato muy rico delante, primero dice, qué olorcito, y ahí empieza a salivar. Totalmente, pero Sí, totalmente. señor, sí. Es así. Tal cual. Pero
nosotros estamos preocupados por la falta de olfato. También la hiperosmia, es decir, un olfato exacerbado, puede llegar a tener problemas. Que olfatear todo. No, a ver, ¿en qué se da? Fundamentalmente en 2 etapas de la mujer, en la menopausia y en el embarazo. Mira. Fíjate vos que, te cuento una anécdota, por ejemplo, mi mujer le gustaba enormemente el café, le gusta el café, cuando siente, viste, el olorcito a café, ya la ves que está ahí para tomárselo. Sin embargo, cuando se embarazó de mi primera hija, me dice, no me prepares el café, que me da asco, no puedo sentir el olor. Y cuando se embarazó de mi segunda hija, dije, antes de hacerle el test de embarazo, sabía que estaba embarazada porque dejó de tomar café. ¿Viste? O sea, y no solo, o sea, uno tiene que tomar esto desde el punto de vista cuantitativo, es decir, de más o menos olfato, sino que trastorno del olfato cuantitativo, es decir, huelo mal. Hay pacientes que me dicen, doctor, huelo como a caca. Nosotros llamamos cacosmia, oler mal. Cosas que no huelen así, no, obviamente. Pero que se dan fundamentalmente porque tenés una sinusitis. Y entonces automáticamente vos decís, me parece que estoy oliendo caca en todos lados. No, el problema lo tenés vos encima, ¿correcto? O cuando uno tiene algún trastorno odontológico. Si el paciente dice, huelo mal, pero es tu propio olor el que estás, es el que estás percibiendo. O sea, esto es todo una maravilla, yo te digo, absolutamente todo, porque vos decís, pero bueno, ¿y puedo oler cosas que no existen? Sí, también. Hay patologías en la cual el paciente huele lo que no existe, y muchas veces esto se da en pacientes epilépticos que se saben que van a tener la crisis epiléptica porque tienen el aura olfativa, huele y sabe que le va a venir la crisis. Tengo una pausa, volvimos, por fuerte, volvimos a esto. Estaba pensando en los operativos que hacen, no hay tantos ahora, que con un alcohol escondido mojan con vinagre o con alcohol y te hacen oler, y si detectás qué es, o un olor a chocolate, no sé, te marca parte del operativo que hacen en la... No sé ahora si lo seguirán haciendo. Todo es válido, todo es válido. Lo que yo digo es no nos asustemos mucho, simplemente estemos tranquilos y sepamos qué es lo que tenemos que hacer. A mí me intranquiliza cuando yo no conozco y no sé lo que tengo que hacer, no sé cómo cuidarme. Eso es una de las cosas que a mí me aterra. Y aquí con la distancia, el lavado, la higiene, sabemos que esto es la base. Pero esto no tiene que ser solamente para el coronavirus. Me reía un poco por la gente que me trae el agua en bidón, sí, al casa, consultorio, ¿no? o a casa, sí. Entonces, teníamos la costumbre en casa que llega el bidón y automáticamente lo rociábamos con alcohol. Ahora la costumbre es esa, ahora en casa. Claro, ¿no? el que me trae el agua dice, pero doctor, ustedes eran adelantados porque ustedes ya lo hacían antes. Y claro, pero esto es una conducta que pase el coronavirus. Tenemos que seguir. Va a quedar. Quédate que haga una pausa, dale. Llévatelo, que se nos complicaron los tiempos. Ya venimos, tenemos un bloque más con Tieso, dale.
Centro de Ojos Ituzaingó. Aparatología de última generación para corregir los vicios de refracción como miopía, hipermetropía y astigmatismo. Tratamiento quirúrgico del glaucoma. El equipo de cirugía del centro está entrenado para que todo paciente experimente una cirugía rápida y sin dolor. Centro de Ojos Ituzaingó, para ver la vida en toda su dimensión. Juncal 258, Ituzaingó. Y es imposible no hacer un programa en la pausa, ¿no? Un programa aparte. Bueno, nos queda este bloque. Mauricio me dice, hablemos de estos tiempos. Narices con moco, ojos que lloran, estornudos constantes, alergias, rinitis, son tiempos, ¿no? Son tiempos, te consultan, digo, por lo mismo. Son tiempos de consulta y es fácil, no, o sea, no requiere ningún aparato invasivo que uno tenga que utilizar, no le duele nada al paciente y uno hace diagnóstico con pequeñas cosas. No, yo ya trajo una pinza, a ver si puede alguien mostrarla. No, yo digo pinza, perdóneme, perdóname. No, es Santos. que es una pinza. Se llama así, bueno, porque burdamente... Es un espéculo... A esa cámara, mostralo. Se llama espéculo de Killian. A ver, apretás, volvé al plano. Se abre. Abre tu nariz, la fosa. Sí, suavemente, con una buena luz, yo tengo el microscopio, prácticamente uno con esto hace el 99% de los diagnósticos. Eso es nuevo, última generación. Esto es más viejo. No, doctor. Esto es más viejo que una de las pinzas más viejas que se utilizan en otorrinolaringología. Pero no por vieja, uno tiene que desecharla. O sea, por supuesto que hay otros equipos, si uno sospecha otras patologías, tiene que ir más profundo. Y con cámaras, como decíamos. Con cámaras, totalmente. Pero no siempre se necesita de un aparato tan sofisticado para hacer el diagnóstico. Porque con Mauricio somos de la época que no existía toda esa tecnología. Ahora, volviendo a las alergias, la tele está contaminada de... Si usted tiene alergia, tome pastilla tal. No, consulte al médico. No. Digo, no es que de compra libre. No es tan directo todo. O sea, por eso es que yo digo, a ver, todavía nosotros los médicos utilizamos el interrogatorio, porque vos decís, vos perdiste el olfato, pero tenés una diabetes. Claro. ¿Cómo estás de la memoria? ¿Cómo te estás moviendo? Porque hay alteraciones, patologías que se acompañan de toda la sintomatología, aún la pérdida de olfato, todo, ¿correcto? Y que vos tenés que investigar, tenés que descartar, ¿correcto? O sea, es más o menos como que me duele la panza y tomo una buscapina. Es decir, por allí la buscapina la tenés que tomar después de que el médico te tocó la panza. Porque no automedicarse. No automedicarse, ¿por qué? Porque si vos tenés una apendicitis, lo más probable que el antiespasmódico no te haga doler la panza, te sientas mejor, pero terminás muriéndote por la peritonitis. Estas son las cosas. No es que, yo digo, a ver, siempre digo consulte al médico. Y no es porque me faltan, te puedo asegurar que no me faltan pacientes. Yo por el contrario. Digo, te juro por Dios que a veces no tengo dónde ponerlos todos los pacientes. Digo, simplemente porque uno se puede ahorrar un montón de cosas. Si los médicos a veces nos equivocamos, porque a veces nos equivocamos también, porque es una profesión en la cual también el error existe, ¿correcto? ¿Cuánto más si vos ni siquiera ves, ni siquiera el paciente pasa por el médico? O sea,
porque vos decís, ¿cuánto tiempo podés tener a un paciente? Se me tapó la nariz, no respiro bien, se me tapa la nariz. Una gotita de una esas que te gotita. venden. Y vos decís, a ver, pero descartaste un nasofibroma juvenil. Eso lo tiene que ver el médico. O sea, si Además las gotitas después siempre te da efecto rebote y te obstruís más. y te tapa. O sea, no encubramos cuadros. Yo Pero siempre... la consulta personal, ¿no? Le pregunto a los No, dos. No esto virtual, ¿no? Es que ¿sabés lo que pasa? Que si no, el espéculo no sirve a través del monitor. Virtualmente no. Santos, vos en un minuto vos haces la especuloscopía, o sea, Sí, les rinoscopía abrís un poquito anterior, sí. la fosa nasal, ves los cornetes y ya te das cuenta más o menos. Automáticamente. Incluso si es alérgico, ¿cuánto tiempo hace que es alérgico? Totalmente. Incluso hasta te orientás a qué puede llegar a ser alérgico. Totalmente. Solamente con Y porque esa es la expertise, es la experiencia. Pero es increíble. Muchas veces mirás con esto, el oído, la nariz y decís, ¿hay algún asmático en la familia? Y te quedas mirando como diciendo, ¿cómo adivinó? Y no adivinás nada. En medicina la adivinación no existe. Existe. Vos mirás y ves un cornete con coloración carne lavada. Yo digo, no me equivoco nunca. Este es un alérgico del año cero. Bueno, el efecto del dato es que consulte al médico, está bien. Me quedé pensando en una pregunta que me faltó antes. Cuando se pierde el olfato o el gusto, ¿por qué se tarda tanto en volver a recuperarlo? Es que Cada paciente en tiempos distintos. Una experiencia que tuve una única vez, pero creo que tuve 3 meses. Fácil, con una medicación que me dabas. Es que depende muchas veces cuánto se haya afectado el receptor. Vos tenés que... una persona, el olfato, el olfato tiene la particularidad que el bulbo olfatorio pertenece al sistema nervioso central, pero son las únicas células nerviosas que se reproducen. Como dato. O sea, que si se murieron, por allí pueden volverse a recuperar. El resto de las células nerviosas, no. Correcto. Ahora, vos me decís por allí, ¿cuál es una de las cosas que yo digo difícilmente se recupere? Si perdió el olfato en un traumatismo de cráneo, si el paciente anduvo en moto, chocó y tuvo traumatismo de cráneo y cuando se despierta dice no huelo, lo más probable es que ese no recupere. ¿Por qué? Porque los filetes nerviosos que salen del el primer par craneal es el olfatorio. Pasan por lo que nosotros llamamos la lámina cribosa del etmoide. Ahí me la complicaste toda. El hueso es un techito que te permite llegar al cerebro. Al cerebro. Ahí está. ¿Ves? Está pequeña, está agujereado. El por hueso, eso es cribosa. Cribosa, y por donde pasan los filetes nerviosos. Entonces, cuando te golpeas fuerte, el cerebro va para adelante, para atrás o para los costados, ¿y qué es lo que pasa? Se guillotinan los filetes nerviosos y ahí sí, eso prácticamente no se recupera nunca. Estas alergias se producen con los cambios climáticos. Con los cambios cambios, inclusive, calor, frío, pero estos arbolitos de de pelotitas, ¿no? Totalmente. Son maravillosos. El plátano es terrible, el plátano es terrible. Pero todas estas cosas uno las ve y vos fijate que fuimos aprendiendo con el tiempo, porque a mí ahora se me ocurre, vos fijate que hace poco tiempo nosotros de las crioaglutininas no teníamos ni la más remota idea. ¿Y qué son las crioaglutininas? Son anticuerpos que aparecen cuando vos te pones al frío. Y eso hace que vos te resfríes simplemente por haberte enfriado. O sea, podemos decir que hay
alergias al frío, que antes de esto no teníamos ni idea. O sea, nosotros somos anteriores a las crioaglutininas también, ¿viste? No. Vos decías los plátanos, porque es una planta tan habitual, tan común. Al menos en esta ¿Qué es zona. lo que produce tal vez ese...? La pelucita esa que que vuela, vuela. que queda en el No, aire. te digo porque eso es una cosa importante, porque tal vez mucha gente tenga en su fondo, en su jardín, esa planta y esté permanentemente Tal cual, congestionado. está Y tal congestionado. vez, además de la medicación que vos le podés proporcionar, tal vez sacar la planta, correr, regalársela a la tía o regalarse a otro que cuide la planta para que no tenga ese problema. Cambiar de planta. Claro. Cambiar de planta, porque en última instancia... No te voy a preguntar, pero sabes bastante de plantas. Es una de las cosas. Decime las plantas, el plátano, ¿qué otra cosa que podemos...? El tilo es otro de las cosas que da bastante alergia. Ajá. Bastante alergia. Y huele tan lindo en y primavera. huele maravilloso. Oh, sí. Pero si vos me preguntás, yo te digo, a ver, hay cientos de plantas. Yo ahora estoy armando el jardín y digo, si pierdo el olfato me muero, porque estoy con los 12 jazmines. Planté 12 especies de jazmines distintos y que tienen un aroma espectacular. El ligustro es una de las plantas que yo aconsejaría si uno tiene que plantar en la vereda. ¿Por qué? Porque es una planta que no da tantas raíces y las flores, la inflorescencia no da tanta alergia. No, Tengo ¿viste? que cerrar, pero quiero en este minuto hablar de tu trabajo en la UNTREF, ¿no? En la universidad. No te copan las clases virtuales demasiado. No. No. ¿Seguís dando me clases? cuesta, obviamente sí, estás dando tengo clases que- virtuales, Estoy dando pero clases no es la virtuales. manera. No es la manera. No, ¿por qué? Te digo, porque uno tiene que dar las razones del por qué, ¿viste? Si no, es lo mismo que nada. Yo cuando estoy dando una clase, estoy mirando los ojos de los alumnos. Y yo ya sé quién entendió el concepto y quién no en la mirada. Entonces vos te podés detener, decir, vos no me entendiste, ¿qué es lo que no entendiste? Te lo explico diferente. Pero si vos no le estás viendo la cara, ¿cómo querés decirle, ¿me entendiste, no me entendiste? Además la interacción de grupo, ¿no? Total. No, pero bueno, hablemos que es un paliativo. así que- es un paliativo que ayuda a pasar este momento, pero no es para que esto se prolongue demasiado en el tiempo, porque si no vamos a perder muchísimo de lo que es la enseñanza. Esa es mi... Tengo que cerrar. Qué lástima. Volvés, ¿no? Pero con mucho Porque nos debes la visita con tu hija, que labura mucho en el Castex. En el Castex, que es maravilloso. un hospital de cuna pública, y eso está bien destacarlo. Con los jazmines, con algún asado y con un vino que te llevas de acá por la generosidad de Almaguar, disfruta un buen rato. Gracias por hoy. Y están invitados a la sala. Ya, bueno, eso ya, decimos que sí, ya. Mauricio, por favor, cerrá. Bueno, usted ya lo vio, el consultorio continúa atendiendo. Que pase el que sigue, por favor. Gracias. Qué placer. Gracias, familia. Gracias, de verdad. Hasta la semana que viene. La vida es una solita, una y pasa rápido. Intentemos ser felices, de eso se trata. Hasta la semana que viene.